Bueno, a manera de introducción para el tema del generador de código ensamble máquina, tenemos la siguiente imagen, donde podemos notar que ya al disponer de un código intermedio que esté optimizado, podamos pasarlo a un código objeto para la máquina. Es decir, nosotros ya tomamos las dos anteriores fases de un compilador que viene siendo el código intermedio y que ya haya sido optimizado este código intermedio para que podamos pasar a nuestra fase correspondiente. Y acá podamos generar el código objeto para una máquina que estemos considerando en ese momento. Para dar a entender un poco mejor la anterior diapositiva, presentamos un esquema ubicado en la parte izquierda donde podemos notar las diferentes capas de un compilador, donde notamos algunas que ya mencionamos anteriormente en el gráfico, como lo vienen siendo el optimizador del código o el generador de código intermedio. Sin embargo, las dos fases que más nos interesan en esta presentación vienen siendo las dos últimas, el generador de código objeto y el programa objeto, donde esta última fase consiste en la generación del código objeto que por lo general viene siendo el código ensamblador, donde las posiciones de memoria se seleccionan para cada una de las variables usadas por el programa, para que luego las instrucciones intermedias se traduzcan en una secuencia de instrucciones de máquina que ejecutan la misma tarea. Ahora, hablando de la penúltima fase de un compilador, es decir, el generador de código objeto, este se encarga de tomar como entrada el código intermedio generado por el frontend y a su vez con esto poder producir el código objeto de la arquitectura target para que así luego pueda entrar en la fase de optimización del código. Esto lo podemos ver de mejor manera y un poquito más ampliado en el esquema al lado derecho de la presente diapositiva. Sin embargo, también necesitamos conocer qué viene siendo el código máquina y el lenguaje ensamblador para que así podamos entender un poco mejor el tema. Entonces, comenzando a hablar del código de máquina en sí, en la programación de computadoras, este código de máquina es cualquier lenguaje de programación de bajo nivel que consiste en un conjunto de instrucciones que están en lenguaje de máquina y que es utilizado para poder controlar la unidad central de procesamiento de un computador. Cada una de estas instrucciones hace que pues nuestra unidad central de procesamiento pueda realizar una tarea muy específica con una carga, un almacenamiento, un salto o operación de unidad aritmética lógica o como se conoce un ALU en una o más unidades de datos en lo que vienen siendo los registros, es decir, en el almacenamiento o en una memoria que se tenga disponible para la CPU. Igualmente, cabe resaltar que el código de máquina es un lenguaje que es estrictamente numérico porque pues este está diseñado para que se pueda ejecutar de una manera rápida y que pueda considerarse como la representación de nivel más bajo en un programa ensamblado. Ahora hablando un poco del lenguaje ensamblador, este también se puede considerar como cualquier lenguaje de programación de bajo nivel en el cual haya una relación complementaria entre lo que viene siendo las instrucciones del lenguaje y a su vez entre las instrucciones del código de máquina. También cabe resaltar que este lenguaje ensamblador tiene una declaración por instrucción de máquina y a su vez tiene constantes, comentarios, directivas que provienen del ensamblador
e igualmente puede tener etiquetas simbólicas como lo vienen siendo las ubicaciones de memoria o los registros, que generalmente son compatibles. Y finalmente, el código ensamblador se menciona que va a convertirse en código máquina ejecutable mediante un programa de utilidad denominado ensamblador. Bueno, en cuanto a las características, el generador de código máquina, él es el que se encarga de tomar como entrada o como input el código intermedio, que como tal es generado por las capas del frontend. Estas capas son las correspondientes a básicamente la capa léxica, la capa sintáctica y la capa semántica. Bueno, también el generador de código ensamble toma todo esto y genera como salida un programa a objeto equivalente. Una de las características es que la generación de código ensamble es la penúltima fase del compilador y también es la última fase o etapa también correspondiente al backend de un compilador. Otra característica es que para cada una de las variables usadas en X programa este selecciona las correspondientes posiciones de memoria. Y finalmente, la última característica es que se toman todas estas instrucciones del código intermedio y se traducen a las instrucciones de código máquina o código ensamble para ejecutar pues una tarea en específico. En la parte de los componentes podemos observar cuatro muy importantes. De la parte de administración de memoria, selección de instrucciones, asignación de recursos y elección del orden de evaluación. La parte de administración de memoria lo que se hace es crear las entradas de la tabla de símbolos con ayuda del generador de código. Esta tarea la hace relacionando los nombres del programa fuente con las direcciones de objetos de datos en memoria durante la ejecución. Acá se determina el tipo, donde con este se destinará la cantidad de memoria que se va a necesitar para este tipo en específico. En este procedimiento se utilizan las direcciones relativas. El segundo que vamos a hablar es la selección de instrucciones. En esta sección, para cada instrucción completa se crea una selección de instrucciones de código ensamblador, que describirán qué tiene que hacer el segundo plano la máquina, para realizar la tarea correspondiente que está indicada en el código intermedio. En la parte de asignación de registros encontramos dos, la podemos dividir en dos. La primera parte es durante la asignación de los registros, donde en esta parte se selecciona el conjunto de variables que recibirá los registros en un momento del programa. Y ya después, en la segunda parte, es la fase posterior a la asignación de los registros, que se escoge el registro específico en la que recibirá una variable. Y por último, en la elección del orden de evaluación, se determina el orden en el que se va a realizar los cálculos que pueden variar la eficiencia del código objeto y de la complejidad del código objeto, donde algunos ordenamientos de los cálculos necesitan menos registros para otros para guardar resultados intermedios. Entrando a las partes del código objeto encontramos 6 importantes. La primera parte que vamos a hablar es la parte del encabezado. En el encabezado nos dirá cuáles son las diversas partes presentes en el código objeto y señalará esas determinadas partes. Entonces, para dar un ejemplo, el encabezado dirá, digamos, dónde comenzará el segmento de texto y va a ser un puntero hacia él. Dónde comenzará el segmento de datos y tendrá otro puntero. Dirá dónde está la información de reubicación y la información del símbolo y otro puntero a cada una de estas partes. El encabezado lo podemos ver más como un índice. Hagamos un ejemplo. Digamos tenemos un libro. Allá en la página de índice contendrá en qué número de páginas se encuentra cada tema. Este mismo modo trabaja el encabezado, nos dirá cuáles son los lugares en el que está presente cada información. De modo que más adelante, para otros software será más fácil ir a ese determinado segmento. La parte del segmento de texto, esta parte no es más que donde se encuentra el conjunto de instrucciones del código objeto. La parte del segmento de datos se refiere a los datos que contendrán los datos que se han utilizado. Para entender esto un poco mejor, es posible que, digamos, hayamos utilizado una determinada restricción en el código objeto. Bueno, esa determinada restricción estará presente en el segmento de datos. En la parte de información de reubicación, para entender un poco mejor esto va ligado al concepto de reubicación, que se refiere al proceso de asignar direcciones de carga para cada dato dependientes de la posición de un programa.
donde se ajustan los datos para reflejar las direcciones asignadas. Entonces, en esta información de ubicación vamos a tener la dirección original, que la vamos a conocer como dirección irreubicable, y la dirección final, que lo tenemos después de cargar el programa en la memoria, que se conoce como dirección absoluta. En la tabla de símbolos contiene los símbolos que tiene un programa. Por ejemplo, una variable int A, B, C, entonces en los símbolos serían A, B, C, esos son los determinados símbolos, el nombre de las variables. Y nos mostrará cuáles son las variables que contienen nuestro programa. Y por último, vamos a tener la información de depuración, que nos va a ayudar a encontrar cómo una variable sigue cambiando en el código objeto. Pasaríamos a describir lo que es la codificación Manchester. Este es un método de codificación eléctrica de una señal binaria en el que en cada tiempo de bit hay una transición entre dos niveles de señal. Estamos hablando entonces de un estado negativo y un estado positivo de la señal, y pues se dice que esta codificación es autosincronizada, ya que pues en cada bit se puede obtener una señal de reloj, y pues esto permite la sincronización del flujo de datos entre el emisor y el receptor. Se dice también pues que esta tiene cierta complicación o cierta desventaja, y es pues en relación al ancho de banda, pues ya que ocupa demasiado. Sin embargo, pues ya hay otros tipos de codificación pues hoy en día que digamos mejoran estas características. Sin embargo, pues vamos a pasar a explicar lo que sería la codificación Manchester, teniendo en cuenta pues que esta posee dos derivaciones, las cuales son la G. Thomas, digamos la propuesta por G. Thomas, que pues aquí simplemente es para mencionarla porque pues digamos la que se va a venir a explicar en detalle sería la que representa la IEEE en su protocolo de Ethernet, el 802.3, y pues que tiene digamos igual cierta similitud, pues digamos la diferencia es bastante simple con la otra derivación, ¿no? Así pues, entonces, eh, este tipo de codificación describe que, pues, al tener una señal, pues, con un estado, que pasa de un estado negativo a un estado positivo, se representa un bit con el valor de 1, ¿no? Dentro de, pues, nuestra cadena de bits. Y si por el contrario la señal pasa de un estado positivo a un estado negativo, pues se demostrará que se está representando un cero, ¿no? Así pues, dentro del ejemplo que vemos en la imagen, notamos que pues para el primer bit, en el primer cuadrante de la señal de, pues para la codificación Manchester, notamos que la señal pasa de un estado negativo a un estado positivo, ¿no? Lo cual pues representa el 1 dentro de este bit. Y pues para el segundo bit notamos que la señal pasa del estado positivo al estado negativo para representar el cero. Si pasamos al cuarto bit, notamos que de igual manera la señal pasa de un estado positivo a un estado negativo para representar el cero. Y si pasamos de enseguida al quinto bit, que también es un cero, notamos que la señal debe subir a un estado positivo para volver a bajar a estado negativo, pues porque esta transición es la que representa el cero, que pues también está evidenciado en este bit, ¿no? Eh, pues así sucesivamente pues seguirá eh, pues representándose la cadena de bits según pues lo indica este tipo de codificación, y pues esto lo que permite es una precisión para la sincronización de el flujo de datos entre el emisor y el receptor. Bien, hasta ahora ya hemos repasado varias veces cómo funciona el generador de código. Hay cuatro elementos que quisiera aclarar acá, pues muy brevemente, que son los análisis léxico, sintáctico y semántico y la optimización. Comenzando por el léxico, bueno, tenemos que apenas un desarrollador em, envía su código a través de la IDE en determinado lenguaje, ese código es un montón de strings, una cadena infinita de strings sin sentido. O bueno, una cadena finita, sin mucho sentido de strings. Y lo que hace el análisis léxico es hallar los tokens dentro de esos strings. De acuerdo a ciertos parámetros, lo que hace es decir, bueno, esta es una palabra, hallar las palabras dentro de esa línea de código. Em, y luego
entrega esto al análisis sintáctico. Lo que hace el análisis sintáctico es mediante un árbol de parseo, dependiendo del lenguaje de programación que se esté usando, pues hallar los elementos eh, de acuerdo pues a la sintaxis del lenguaje en el que se escribió determinado string. Eh, y después de que tenemos aclarado qué tipo de elemento es cada uno, esto pasa al análisis semántico. Lo que hace el análisis semántico es ya pues hallar las funciones. Teníamos que, no sé, de la sintaxis habíamos recibido que hay ciertas constantes, ciertas variables, ciertas declaraciones, y lo que hace el análisis semántico es describirlas en funciones, ya aclarado qué es cada elemento, se sabe que estamos pidiendo, no sé, que se repita esta función 3 veces o que se sume esto tantas veces y decírselo a la máquina, al lenguaje de máquina o bueno, puede ser también pseudocódigo de acuerdo al tipo de generador de código que estemos usando. Respecto a la selección de instrucciones, que pues también es un proceso de optimización de árboles, árboles de parseo como los semánticos y sintácticos, em, pues tenemos que puede usarse para simplificar código, pero también para llevar a cabo ciertos procesos. En esta selección de instrucciones, pues tenemos ciertas reglas. Cada regla es está predeterminada para ejecutarse y simplificar ciertas hojas en un nodo dentro del árbol. Em, y cada regla puede ser también una instrucción de máquina. Por ejemplo, em, podemos utilizarla para simplificar código, pero también para ejecutar una función como lo es la suma. El símbolo más tiene un elemento a cada lado que tienen que ser sumados. 1 más 2 eh, es 3. Entonces, esos tres elementos, 1 más y 2, pueden ser simplificados en otro nodo más simple que es 3, porque bueno, decir 1 más 2 es lo mismo que decir 3. De esta forma, pues estos subárboles pueden ser reemplazados de acuerdo a ciertas reglas. En este caso, pues de operación, pero también puede referirse a cierta optimización del código. Esos son esos 4 procesos muy por encima y esa sería la exposición por ahora. Muchas gracias por su atención.